Si pudiéramos mirar el sermón de hoy bajo un título, sería una disposición piadosa hacia los demás. Una disposición piadosa hacia los demás. Y como sabrá, vamos a llevar los ojos a los dos últimos versículos del capítulo 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Antes de abordar el tema, quisiera recordar tres cosas. La primera, recordemos el énfasis en estos textos que hoy leímos, del 17 al 32. Recordemos las dos caras de la santificación escrupulosa. El principio de la santificación escrupulosa tiene dos caras, ¿verdad? Una parte, llamémosle la parte negativa de la santificación. ¿En qué consiste la parte negativa de la santificación? En todo aquello que la palabra de Dios nos invita o nos exhorta o nos ordena a dejar, abandonar, renunciar, morir. Es la parte de la santificación donde se nos dice no haga, no piense, no diga, cuidado con esto. Pero la santificación no solo corresponde a los no debo hacer o no debo pensar o no debo decir. La otra parte de la santificación es algo positivo. ¿Qué significa la parte positiva? Todo aquello que en lugar de eso la Biblia sí nos llama a hacer, a practicar, a pensar. De manera que un creyente no debe reposar solo en el hecho de lo que ya no hace, de lo que ya no dice, de lo que ya no piensa. La otra parte de la santificación lo va a llevar a pensar en, bueno, en lugar de eso entonces, ¿qué? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe pensar? Por ejemplo, si usted mira el versículo 31, la Biblia no se queda allí. Mire la parte negativa. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Alguna persona pudiera decir, bueno, gracias a Dios yo ya no hago eso. Y pudiera decir que entonces tiene una santificación completa y real, porque ya no tiene un carácter amargo, enojado, iracundo, gritón, maldiciente, y pudiera decir, mire, soy santo por esto. No, la Biblia no se queda allí. La santificación verdadera tiene lo segundo. Antes, o por otro lado, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, etcétera y etcétera. Recordemos ese principio. Segundo, miremos de nuevo algo que ya habíamos visto. Es lo que hemos llamado, por darle un nombre moderno, la cero tolerancia al pecado. Es decir, note que las indicaciones no nos muestran un punto medio, algo así como, ya que vienes habituado a hacer el mal, ahora en Cristo debes empezar a deshabituarte a hacer el mal hasta que lo logres. O como si la Escritura nos mostrara una especie de terapia mental. Y es claro, porque, por ejemplo, si una persona tiene ciertos excesos en su, por ejemplo, abusa de la sal y le han detectado eso, no puede esa persona suprimir ahora mismo el uso de la sal. ¿Qué toca hacer? Vamos a ir paulatinamente, bajándole al consumo de sal hasta que el consumo de sal sea óptimo. Bien, y muchas personas piensan vivir la vida espiritual bajo esos principios de la terapia. Y no es así. Quiero que usted lleve sus ojos, por ejemplo, al versículo 26. Airaos, pero ¿qué nota usted allí? ¿Qué nota ahí? No pequéis. No es airaos y peca lo menos que puedas. Trata de que cuando peques, el pecado sea menor. No, airaos, pero ¿qué? No, bajo ninguna circunstancia peques.
Versículo 28. El que hurtaba, ¿qué dice la Biblia? No hurte más. ¿Estabas hurtando sin Cristo? ¿Ahora qué pasa? No dice, empieza a dejar de hurtar. No hurte más. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿A cuántas palabras corrompidas tenemos permiso diariamente o semanalmente? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 31. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. Este texto en su original empieza con toda, con la palabra toda, para subrayarnos. Toda amargura, quítese de vosotros. Es decir, ¿qué tanta cantidad de amargura nos puede caber como cristianos ahora a la luz de ese texto? ¿Cuánta? ¿La necesaria para qué? ¿Para qué? Ninguna. Y mire lo que sigue diciendo. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que, hermanos, miremos no solo las dos caras de la santificación, recordemos, sino cuán tolerante es la Escritura con los pecados de los creyentes. Ninguno. Y tercero, repasemos este mensaje principal que hemos visto aquí. El principio que marca nuestro entendimiento es el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuál es el principio, hermanos? Que el creyente ya no puede y no debe andar como los demás gentiles. Ya no. Hay una realidad importante y es que ahora está en Cristo. Ahora, eso en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Vimos, por ejemplo, el principio de la integridad en el carácter. ¿Bajo qué texto? 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el creyente debe ser íntegro en su carácter. El creyente no tiene ni siquiera un permiso especial, un salvoconducto para andar de forma que no sea íntegra en la iglesia. Todo creyente debe ser un creyente íntegro, el mismo, el único y el mismo, aquí y fuera. ¿Por qué? Porque es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Luego vimos el principio del dominio propio, o no dejarnos llevar por nuestras pasiones carnales y jamás darle lugar al diablo. ¿Cómo lo vimos? Versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bajo este texto, bajo el texto del dominio propio en el carácter, ya vimos la integridad en el carácter, pero ahora el dominio propio, ningún creyente puede decir, ay, es que se me salió, no lo pude controlar, y hice daño, pero es que se me salió, es que yo realmente no soy así. Pero no, hermanos, el principio de la nueva vida, ¿qué significa? Que aun cuando airarse por ciertas cosas sea legítimo, jamás la ira puede manejar. No hay nada en la vida, ningún creyente debería ser esclavo de ningún deseo pecaminoso, esclavo de ningún deseo pecaminoso. Posteriormente vimos ese rasgo en el carácter que se llama la generosidad en el carácter. ¿Y cómo lo vimos? Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De tal forma que un creyente no puede reposar diciendo, yo ya no robo. No, pues hermanos, hay muchas no creyentes que no roban, ¿sabe? Ahora, andar a la luz del otro principio, eso requiere del Espíritu Santo. ¿Qué es? Andar en una vida de generosidad, mirando la necesidad en la iglesia, mirando el cuerpo de Cristo. No hurtar, pero ¿qué? Trabajar arduamente para tener con qué compartir con los demás que pasan necesidad.
Vino después, hermanos, vimos la necesidad de ser íntegros en nuestras palabras, en poner bajo guardia estricta nuestras palabras. En el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, 1, 2, para la necesaria edificación, 3, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que hemos visto que el creyente no debe ser una persona deslenguada, que dice las cosas como le parecen en el tono que le parece. No, ahora hay dominio propio. Ahora la persona se convirtió de ser una persona llevada por sus pasiones y deseos a ser una persona que habla y bendice a los demás con sus palabras. Luego el Señor nos exhortó en este mismo texto a tener mucho cuidado a que por ninguna clase de pecado consentido contristáramos el Espíritu Santo. Y esta exhortación viene en estos pecados. Uno no contrista solo el Espíritu Santo cuando comete pecados escandalosos, visibles y graves y no se arrepiente. Bueno, ahí también lo contrista. Pero también lo contrista en este tipo de pecados, entre comillas, que son de lo más comunes entre nosotros. Como no trabajar, como airarse, dejarse llevar de su carácter, como no ser generoso, como dejar salir palabras descuidadas. Eso contrista al Espíritu Santo. Y ahora, en este mismo contexto de exhortaciones, el Señor nos quiere poner un énfasis hacia la disposición piadosa que los creyentes debemos tener hacia los demás. Disposición piadosa. Cuando hablo de disposición, no quiero enfatizar solo actos. ¿Dónde uno se dispone? Es decir, ¿en qué piensa? ¿Dónde está la disposición? Esa es una característica interna primeramente. El creyente debe ser siempre dispuesto a procurar el bien de los demás. Note lo que estoy diciendo. No solo son un conjunto de obras que Dios le pide, pero es una disposición de corazón que obviamente se va a convertir en obras, pero hermanos, de procurar el bien de los demás, principalmente en el contexto en que está el bien de sus hermanos en la iglesia. Tiene que ver con esto. Ahora piense en este contexto. Primero, es una marca de la santificación escrupulosa, tener disposición de hacer el bien a otros. Segundo, es una manera de no contristar el Espíritu Santo. Tercero, es una forma de edificar la iglesia de Cristo. Considere esto. Ojalá pueda hacerlo. Considere esto. Si la iglesia es ese pueblo elegido por Dios desde la eternidad, y le hago un paréntesis, ¿a dónde lo transportó? ¿A qué capítulo lo transportó esa frase? Capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió. Si la iglesia es ese pueblo elegido por Dios desde la eternidad, si la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales, si la iglesia es ese cuerpo que tiene a Cristo como cabeza, es decir, como gobernante, si en la iglesia ya no hay diferencias étnicas, porque todos los que estamos en la iglesia hemos sido recibidos por gracia mediante la fe en Cristo, sin nuestras obras, si somos un solo cuerpo que se está edificando por los dones que Dios le ha dado, si cada vez más se está imprimiendo en nosotros la semejanza y la estatura de Cristo, si estamos juntos en el camino de la santificación escrupulosa, entonces, si todo eso es verdad, que lo es, entonces debemos ser muy cuidadosos de no entorpecer
esas realidades teniendo un trato áspero, carnal y dañino entre nosotros. Lo que traté de hacer fue tomar Efesios y ponérselo en un embudo para concluir en esto. Si todo lo que la iglesia es verdad, si esas realidades son una verdad operando en la actualidad, entonces debemos ser muy cuidadosos de no lastimar a la iglesia tratando ásperamente, carnalmente o dañinamente a uno de sus miembros. Cuando hablo de iglesia, no es el edificio. Sí, tenemos que tener cuidado del templo, por supuesto, de este edificio, pero estoy pensando en que debemos tener cuidado de no entorpecer las realidades de la iglesia o no lastimar a la iglesia con un trato carnal, áspero y dañino entre nosotros. Más bien, debido a que todas estas cosas son verdad, que el Señor ha amado a un pueblo, que lo eligió, que entregó su Hijo, que le dio los medios de gracia, el Espíritu Santo, que lo salvó de entre toda tribu, pueblo y nación, que el Señor está edificando en ese pueblo su imagen, su estatura. Si todo eso es cierto, entonces debemos tener la disposición piadosa de procurar el bien de nuestros hermanos en la iglesia. Miremos la parte negativa de la exhortación. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo creo que la palabra todo baña todas estas palabras. Es decir, no creo que el apóstol hubiera tenido necesidad de decir, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, sino la palabra todo estaba abarcando todas estas cosas. Y mire primeramente la exhortación radical y extensa. ¿Por qué le llamo una exhortación radical y extensa? Radical no la uso en el sinónimo de raíz, sino en el sinónimo de tajante. Mire la exhortación tajante. ¿Qué nota usted? Quítese de vosotros. Yo sé que quizá lo tienes, pero quítatelo ahora. Cuando usted da esa orden a su hijo, quítese esos zapatos, ¿qué espera que él haga? Bien, que se los quite. Quíteselos. Sáquese eso. No lo haga más. Muera a esta conducta. Despójese de estos pecados. Renuncie a estas cosas. ¿Es hijo de Dios? Entonces quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, etcétera, etcétera. Por eso le llamo una exhortación radical, porque no deja como a tintas medias, bueno, es que usted sabe que yo soy así, que yo soy volado de carácter, pero ahí voy mejorando, pastor, ahí voy mejorando. Me faltan todavía 50 hermanos por ofender, pero ya voy mejorando. ¿Cuántos hermanos debes ofender? ¿Cuál es tu cuota? Hasta que digas, ya, voy a ser benigno. No, la exhortación es radical. Segundo, le llamo exhortación extensa porque nos habla de toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Es extensa. Es decir, que se queda por fuera. Yo sé que no hay una sola forma de enojo, puede haber muchas maneras de enojarse. ¿Cuál escoges? ¿El enojo secreto o el público? ¿A cuál quieres renunciar? ¿Al que solo guardas en tu corazón y sabes que tú solo sabes que la tienes? ¿O esa que es pública? No, dice todo enojo, todo. ¿Con qué gritería te quieres quedar? ¿Con la que haces detrás de los dientes o con la que sacas? Con ninguna. La exhortación es extensa, todo debe renunciar, todo debe caer a los pies de la cruz. Y también le llamo extensa, porque muchos de estos pecados son internos, no todos son externos. Así que, ¿qué está abarcando el mandamiento? No solo revise lo que usted hace, revise lo que siente el corazón. Por ejemplo, el enojo. O la malicia.
que es ese sentido interior de hacer algo con cierta intención. Eso se expresa, por supuesto, pero ¿dónde empieza? En el corazón. Así que el Espíritu Santo está diciendo no solamente cuidado con lo que hace, no, cuidado con lo que siente, cuidado con lo que piensa. Esta es la parte. Ya vimos la exhortación radical y extensa, ahora repasemos brevemente estos malos frutos descritos aquí. ¿Por qué brevemente, hermanos? Porque no quiero hacer no quiero como hablábamos con un pastor, yo no quiero ser recordado por gracias, pastor, por los 276 sermones de Efesios. No quiero eso. Quiero ser más puntual en lo que quiero decir. Así que solo voy a repasar. Yo sé que pudiera dar un sermón de qué es amargura, qué es enojo, qué es ira y gritería, pero no lo quiero hacer. Perdone, pero creo que es común entre nosotros estas palabras, así que quiero puntualizar. ¿Qué es aquello que deberíamos matar en nuestra vida, que jamás deberíamos permitir anidar en nuestro corazón? ¿Qué puede llegar a ser tan dañino para la iglesia como para darnos el lujo de permitirlo entre nosotros sin control? ¿Cuáles son, piense, aquellas cosas que minan la comunión y contradicen nuestro llamado como cristianos? Bueno, 6 frutos de la carne son relacionados aquí. El primero, amargura. Es una palabra que señala hacia el resentimiento o el odio interno que se tenga. Quítese de vosotros todo resentimiento amargo, todo odio que puedas sentir contra un hermano en la fe. Por supuesto, hermanos, ya es terrible, ¿no le parece? ¿Odiar a alguien? ¿No es terrible odiar a alguien? Yo espero que salvo Satanás, nadie más esté en esa lista. ¿Odiar a alguien? Ni siquiera la Biblia nos da permiso de odiar al enemigo. Ahora, odiar a un hermano, estar amargado con un hermano, estar resentido con otro que fue recibido por gracia igual que yo, porque él está en Cristo, contrario a sus méritos, pero yo también. Yo no fui recibido por buena gente en Cristo. Por pecador fui recibido. Y entré por la misma puerta, Cristo, sin mis méritos. Es un terrible mal tener odio y resentimiento contra otro creyente. No teníamos permiso ni de hacerlo con un no creyente. Todo lo contrario a lo que Cristo hizo, que amó tanto a su iglesia que se entregó por ella. Ahora un hijo beneficiado odia a otro. Es totalmente incoherente. Pero perpetuar esa conducta por mucho tiempo en una iglesia contrista al espíritu, es decir, ya tener amargura o resentimiento en el corazón con un hermano, es una desgracia, una miseria. Ahora, perpetuarla en la iglesia es un cáncer que ha consumido iglesias enteras. Cuidado con cualquier tipo de amargura o resentimiento u odio a algún hermano en la iglesia. Segundo, quítese de vosotros todo enojo. La palabra enojo aquí, su significado primario es esa furia, esa rabia, esa ira acalorada. Puede ser que salga y se exprese, o puede ser que permanezca en el corazón. Imagine este cuadro, hermano. Ya es terrible ver a un cristiano apretando los dientes de rabia contra otro. Ya es terrible, porque no estamos autorizados ni siquiera a sentir eso por un enemigo. ¿Cuánto más miserable será apretar los dientes y tener rabia, ira contra una persona por la que Cristo murió? Que 2 creyentes en una misma iglesia no se puedan ver, que no puedan convivir, que no se puedan soportar, que no puedan comer juntos, que no se puedan estrechar la mano, dar un abrazo, saludar.
Eso contrista al espíritu y hace daño a la iglesia. ¿Qué tipo de gente tienes que ser para que odies a otro que fue recibido por gracia? Debe ser un tipo de persona especial y particular para tratar a otro como Dios no te trata a ti. Eres una criatura mítica, horrible, si puedes llegar a hacer eso. De mirar a otro y despreciarlo y sentir furia, que Dios sabe que si tuvieras la oportunidad quizás hasta lo agredirías en palabras o con tus manos. ¿Qué tipo de orgullo es este? Recordemos, hermanos, que el enojo, según la Biblia, es la semilla de la venganza y hasta del homicidio. Y sabes, Mateo 5:22 nos dice que no importa delante de Dios si te enojas o matas, eres culpable del mismo crimen. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, imbécil, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Esto del enojo no es cualquier cosa. Usted no puede decir, al menos no le grité, al menos no le dije lo que pensaba. Pues eso no es ninguna virtud, ¿sabe? Ya sentir rabia contra un hermano es terriblemente un pecado. Tercero, ira. Parecería la misma palabra, enojo, ira. Bueno, ira es la palabra que también se usó en el versículo 26, cuando dijo, airaos, pero no pequéis. Puede ser es moverse en su carácter. Sí, puede ser esa indignación, pero ¿qué lo hace pecaminoso? No tratarla bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, puede airarse por cosas justas, pero ¿qué? No peque, no peque. Bueno, la ira aquí, seguramente entendiéndola, es esa ira que lo lleva a uno o a desear vengarse o a vengarse, de verdad. Y es ese tipo de ira, no importa si es violenta o no, pero es esa ira que no se mortifica, que lleva a la gente a pagar mal por mal, esa ira que lleva a la persona a darle un trato no digno a otro hijo de Dios. ¿Y por qué no le saludas? Es que él no saluda. O sea que si él te pega, ¿le pegas? Y si él va para el infierno, ¿le agarras de la mano también? Pudiera ser, hermanos, y atiéndase bien, que el motivo de la ira fuera lícito. Puede ser que tú estés airado con él por cosas lícitas, porque en verdad ofendió, y estés airado con él. Pero ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tienes algo contra él? ¿Tienes la capacidad de mirarlo a los ojos para ofenderlo y no tienes la capacidad de arreglar con él las cosas frente a frente? No tratar con el pecado o la ira de forma bíblica se convierte en el pecado aquí sancionado. Piensa en esto, Primera de Juan 3:15, lo dice con claridad. Son de esos textos que conocemos, que nos han dicho muchas veces. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mira cómo Dios mira el aborrecernos unos a otros. Ahora, Cristo dio su sangre para darte vida y para dar vida a la iglesia. Ahora, con una ira, tú te conviertes en homicida de alguien al que Dios le dio vida espiritual. Estás luchando, estás dando coces contra el aguijón, estás luchando contra Cristo.
cuando eso haces. Otro, gritería. Quítese de vosotros toda gritería. Y aquí, si estábamos hablando de pecados en el corazón, aquí ya erupcionó. Bueno, aunque el enojo y la ira también se pueden erupcionar a maneras de malas miradas, malas palabras, malos actos. Pero aquí hay una fuerte manera en que la ira llega a brotar y es la gritería. Su significado en español es el mismo, sí, gritar. Pero recordemos que aquí no es cualquier gritería, sino la gritería producto del enojo y de la ira, de los pleitos. Imagínese usted esta bochornosa y carnal escena. Dos hermanos en Cristo, producto de su furia o resentimiento, públicamente gritándose y ofendiéndose. La Biblia dice, la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes, hablando entre ustedes como salmos, himnos, cánticos, pero no. ¿Qué hace la ira? Nos lleva a contradecir estas cosas y a levantar la voz. Muchas personas dirán, ¿y por qué no le respondiste igual? Que una persona peque no me da a mí el salvoconducto para pecar. Yo sé que pudo haber ganado porque yo puedo gritar más duro. Pero soy siervo de Cristo. Usted también es siervo de Cristo. No gritería. No esa furia que se deja ver. Qué vergüenza. Qué carnalidad. Qué ofensa a Dios. Qué contrapropósito de un pueblo que se supone va creciendo en santidad, amor, comprensión, humildad y bondad. ¿Gritarnos entre nosotros? 31. Quítese de vosotros toda maledicencia. La palabra maledicencia aquí en su original es la palabra blasfemia. Blasfemia. Y en su contexto significa vituperio, calumnia, injuria u ofensa. Es todo aquello que nos lleva a ofender, injuriar o inventar cosas o calumniar, dañarle la honra a alguien. Aquí el énfasis de la palabra maledicencia está en lo que uno dice, por eso maledicencia, decir mal las cosas. Como le leí ahorita en Mateo, aun cualquiera que llame fatuo a su hermano, dice, se vuelve reo del infierno. Ya que, bueno, estamos hablando de la intención, ¿no? Ya con furia, yo dirigirme a un hermano, sea en su presencia o en su ausencia, como ese tonto, ese bobo, ese imbécil, ese miserable, hermanos, y quizá con vulgaridades a nuestros propios hermanos. No puede haber otra señal de que eres hijo del infierno, que puedas decirle tonto a alguien que Cristo ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Por qué llamarle tonto a alguien que Dios llama hijo? ¿Ah? Usted necesita muchos pantalones carnales para hacer eso. Llamarle tonto a alguien que Dios dice es mi pupila, y usted le llama imbécil. No sé usted qué haría, padre, como vea eso en la vida práctica, pero el Señor cela a su iglesia. Ofender a un hijo de Dios es muy grave, así sea a sus espaldas. ¿Sabe por qué? Porque puede que la persona no esté allí para escuchar su ofensa, pero Dios sí está allí. Ofenderse entre hijos de Dios es demasiado peligroso y carnal. Y por último, toda malicia. Toda malicia. Si bien la palabra maledicencia tiene su énfasis en las palabras, malicia tiene su énfasis en la intención que yo tengo cuando obro algo.
Y malicia es aquel deseo de hacer mal. Es hacer algo con el deseo de dañar a alguien. La escena de un hermano en la fe es inconcebible, pero piénsela. De un hermano en la fe, de un hijo de Dios, tramando hacer algo para ponerle tropiezo al otro, para avergonzarlo, para que quede mal, como David deja a Urías allí y cuando esté allí, córranse simuladamente hacia atrás para que sea muerto. Entonces hagamos esto, pero hagamos lo otro para que vea, para que se sienta mal, para que aprenda a no meterse con los Sánchez. ¿Ah? Este pecado no solo tiene el agravante de la mala intención, sino de la premeditación maliciosa. Pensar hacerle mal a alguien. Conocí un pastor que se gozaba en ofender a los suyos solo para mirar qué reacción tenía. Y él piensa que está haciendo bien. ¿Por qué? Porque el que yo quiero ver es el pecado de él. Y no sabe que él es malicioso. ¿Qué quieres comprobar? ¿Que somos polvo de la tierra? En vez de decir, no hagamos eso porque quizá nuestro hermano se vea tentado a pecar. Quizá en su debilidad se vea tentado a hablar mal. No, él lo hacía. ¿Y qué encontraba? Pues dice la Biblia, el que se hurga la nariz se saca sangre. ¿Qué quería encontrar? Pues que si estimula el pecado de un hijo de Dios, lo más probable es que el hijo de Dios tenga su debilidad allí. Y para luego poder decir, usted debe mejorar en eso. ¿Sí ve? Eso es carnal, eso es un arma, eso es ser malicioso, es una vergüenza. Planear hacer algo para hacer quedar mal a otro, eso es diabólico, eso lo hace Satanás, que incita al pecado para luego acusar al que cometió el pecado. Eso es del diablo. Colosenses 3, 8 al 10 resume maravillosamente este principio. Colosenses 3, 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todas estas cosas, hermano, nos dejan ver los peligros potenciales que tenemos al convivir como una iglesia. Sí, son peligros potenciales. Eso no habita fuera. Se le escribió a cristianos. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí tengamos peligros potenciales en la iglesia. Imagine el ambiente de una congregación donde no se mortifiquen estos pecados, sino que todos nos tratemos áspera y carnalmente y estratégicamente los unos a los otros. Invitemos a almorzar a este para sacarle la rabia a este. Hermanos, usted se ríe. Yo sé que esas cosas son real entre cristianos. No lo digo porque me lo inventé, lo digo porque lo vi. Dejémosle a él dirigir para que, sí, por conveniencia. Y a este no para y mover las fichas como un ajedrez. No se mira, por ejemplo, en las iglesias quién es piadoso, quién es entregado al Señor, quién es ejemplar, entonces venga y dirija, venga y predique. No, es estrategia, es hipocresía.
se puede acusar a muchos hermanos de la iglesia de concierto para pecar. Concierto para delinquir es unirse con otros para cometer un delito. Concierto para pecar es unirse con otro para cometer un pecado. Ven, no saludemos a este hermano. Yo sé que él está pasando necesidad, pero déjalo que aprenda. ¿A quién se le ocurre esas cosas entre el pueblo de Dios? ¿A quién? Que sea hijo de Dios. Estas cosas pasan y pasan muy seguido. Un hermano hablándole mal a otro hermano. ¿Qué quieres? ¿No te basta con ser resentido tú mismo para que resientas a otro? ¿No te basta pecar a ti mismo para que descuelgues el teléfono y hables mal de otro hermano? Tienes que tener una mente muy cauterizada para hacerlo y no sentir nada en tu corazón. Llamar a otro y hablarle mal de otro hermano. Y de eso están llenas las iglesias, bajo la excusa de, hermanos, que quiero que ores por lo siguiente, que nunca se reúnen a orar. Era el chisme. Quiero que te enteres de esto, porque estoy que me muero por envenenarte con mi odio, con mi amargura, con mi resentimiento. Yo solo no puedo, estoy que me ahogo en mi veneno. Pero te lo digo a ti, porque quizá también te quiera ver morir bajo estos pecados, querido hermano, en Cristo. Ay, Dios mío. ¿Ves cómo eso contradice las cosas en la iglesia? ¿Cuál es la parte positiva del mandamiento? Antes, mira cómo brilla esto, cómo brilla. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Sabe que esta palabra significa entrañable? Es decir, no es actos misericordiosos solamente, es algo que nos sale de en la Biblia. Las entrañas son como los riñones, ¿sabe? Si usted toma a veces Biblias que tienen un significado más literal, van a decir con los riñones. Trátense benignamente así, con todo el corazón, todo el aprecio que les quepa, y perdónense unos a otros. La palabra antes bien nos está señalando hasta el principio opuesto. Así que ningún creyente puede sentarse tranquilo diciendo, ay, al menos yo no grito ya, yo no le digo eso a mis hermanos, yo no. Bueno, yo te pregunto, ¿y dónde está la evidencia que el Espíritu Santo obra en ti? Hay personas que no hacen eso por evitarse problemas, ¿no? Entonces no se meten con nadie, no hablan de nadie, no se cargan con los problemas para no tener nada que decir. ¿Y qué pasa? Pues que no le hacen daño a nadie. ¿Cuál es su pecado? Que no le hacen bien a nadie tampoco. Una persona puede cumplir el versículo 31 solo por preservación propia. Mi pregunta es, ¿y dónde está el amor ahí? Te amas a ti mismo. Por eso es que dejas hasta ahí. ¿Qué dice la Biblia? No terminó ahí. Antes bien, piensa en esto. No solo abstente de ofender o maltratar al hermano. No. ¿Sabes qué debes hacer? Ir y como una evidencia del Espíritu Santo, a pesar de lo que ellos son, procura su bien. Y escúchese bien, nuestro orgullo es tan grande que nos lleva a mirar este versículo así: antes bien, que sean benignos conmigo y misericordiosos y que me perdonen mis ofensas. No. Te estoy tratando de sacar del orgullo. No te metas otra vez allí. Antes bien, ser. Tú debes serlo. Tú. No leas este texto como, antes bien, que sean conmigo,
quiero despertar la simpatía, quiero despertar el pobrecito, quiero la atención de todos, el recurso de todo. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me saludan? Has malentendido el Evangelio. No se trata de ti. Se trata de Cristo y su iglesia. De eso se trata el Evangelio. Así vivíamos antes, hermanos, muy enrollados en nosotros mismos. Mis hermanos, ¿dónde está la prueba de la obra de Dios en nosotros? Sed bondadosos, es decir, benignos. Ten esa disposición piadosa de vivir procurando el bien de los demás. ¿Qué virtud no cree? ¡Qué gran virtud! ¿Tú quieres ser como Dios? Como es Dios, pues acostúmbrate a hacer lo que Él hace. Ama y procura el bien de pecadores. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Te mira a ti, me mira a mí todos los días y quizá, es una manera de decirlo, no es que esto pase, quizá entonces Él vea el cuadernillo de lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Y cuando mira el cuadernillo, diría, yo no encuentro ningún motivo para hoy poner pan en su mesa. ¿Sabes? Encuentro todo motivo para liquidarlo tan pronto se siente allí. Pero ¿sabes qué hace Él? Recuerda a Cristo. Mira la sangre del pacto eterno sobre las cabezas de sus hijos. ¿Y sabes qué hace? Da su pan a sus hijos. Nosotros comemos de su pan, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y porque Él hace bien a pecadores que ha querido hacer sus hijos. Es aquella persona que es una verdadera bendición para el cuerpo de Cristo. Es esa persona, ¿sabes?, que nos ayuda a llevar las cargas de otros. Que dice, déjame a mí hacer el bien. Yo quiero hacer esto. Es la persona que de forma viva y real ora, ¿sabes? Tú demuestras que no amas este pueblo cuando faltas a un culto de oración. ¿Por qué? ¿No te interesan nuestras peticiones, verdad? ¿No te interesan nuestras cargas? ¿No te quieres cargar? ¿No quieres hacernos el mayor bien? ¿Entiendes? Es aquel que alienta, que apoya, que suple en la medida de sus posibilidades. No es aquel que cuando el hermano peca voltea a ver y decir, no, es que yo soy tan bueno que yo no le hablo de los pecados a mi hermano. No, eso también está incluido allí. Amarlos tanto para decirle, hermano, quiero que mires esto, quiero que madures aquí. Piensa en esto, ¿sabes? En la historia universal había un hombre llamado Atila el Huno. Y él es legendario por su capacidad de hacer el mal por donde iba. Tanto que hay un dicho de él, ¿no? Que por donde pasaba Atila no volvía a crecer la hierba. Bueno, es una hipérbole, por supuesto, pero con eso, ¿qué quería decir? Que Atila tenía una gran capacidad de hacer el mal, que donde usted llega y decía, por aquí pasó Atila, por el grado de destrucción que podía hacer. Hermanos, piensa en el principio opuesto. ¿Sabes? ¿Qué tal que por donde tú pases florezca la hierba? Sé uno de esos hombres que digan, yo no sé quién estuvo aquí, pero a mí se me hace que fue tal hermano. Vea, preciso. Fue tal hermano. Eso es así. Hombres, mujeres que se dediquen a hacer el bien, que dejen la huella de Cristo, el aroma del Evangelio, que estimulen la espiritualidad, que arranquen acciones de gracias de los cristianos, que den alabanza a Dios por esta persona, porque se ha dedicado a hacer el bien. En Hechos 10:38 se nos da una descripción
una de las más lindas descripciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que leas con tus propios ojos, porque Él es el modelo de lo que nos está mandando a hacer. Desde el versículo 37, Hechos 10, 37 y 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué testimonio tuvo Cristo después de morir? Como aquel que anduvo haciendo bienes, no bien, bienes. Él tenía una disposición piadosa hacia los demás, ¿no creen? ¿Qué lo llevaba, hermanos? A hacerles el bien, a predicarles, a orar por ellos, con ellos, a exhortarlos, a pasar largas horas en la noche, supliendo ciertas necesidades de ellos. Él se la pasó haciendo bienes. El creyente debe vivir para pensar esto: ¿qué bien haré hoy al cuerpo de Cristo? ¿Cómo edificaré a mis hermanos de forma viva y real esta semana? ¿De qué forma puedo vivir haciendo el bien a mis hermanos? El egoísmo nos lleva a pensar: ¿qué bien quieres recibir de tus hermanos hoy? ¿Cómo vas a ponerte en el centro de la atención de ellos? ¿Cómo harás para suscitar la simpatía de ellos, para recibir más? El que anda en el Señor no vive así. El que anda en el Señor quiere vivir haciendo bienes bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos exhorta, hermanos, en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y piensa en esto: no hay otra forma mejor de expresar misericordia sino esas dos palabritas que siguen después. Antes bien, sed benignos unos con otros, como misericordiosos y perdonándoos. Dos cosas, y con esto termino. Hermanos, si son debilidades de nuestros hermanos, aplique misericordia. Si son pecados, aplique el perdón. Ahí dice: misericordiosos, perdonándoos. Es una debilidad, aplique misericordia. Bueno, misericordia no es decirle que no ha pecado, no, hay que decirle, pero aplique misericordia. Considérese a usted mismo, no sea que usted también sea tentado. ¿Son pecados? Bien, sí, repréndalo, pero perdone. Misericordia y perdón. Hay una manera más grande de mostrar amor y bondad con nuestros hermanos. Y mire el modelo, hermanos: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo fuiste perdonado? ¿Cómo fuiste perdonado? Ampliamente, con mucho amor, generosamente, con misericordia, con compasión, al renunciar a cualquier trato áspero, carnal, dañino con los hermanos, y al andar con esa disposición espiritual de hacer bien a todos, especialmente a los creyentes, al andar en espíritu perdonador, solo hemos hasta allí imitado lo que Cristo hizo. Andar como es digno del Evangelio es también vivir con una disposición piadosa hacia los demás, procurando su bien. Y yo le pregunto: ¿anda usted como es digno?
del Evangelio? Oremos.